Nuestro tema de hoy es un testigo del poder de Dios. Y hoy vamos a aprender un principio teológico vital a la hora de entender estos temas, que es lo que hemos tratado de hacer con nuestro pastor Ani Perla. Él nos ha ayudado a ver todos estos trasfondos, tanto esta semana como las anteriores, para que reconozcamos que hay mucho más en juego y Josué lo entiende. Así que vamos a orar porque vamos a descubrir esto este día. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú abres nuestra comprensión de lo que está en juego en este conflicto entre el bien y el mal y cómo tú esperas que también nosotros, como criaturas débiles, pecadoras, también nos involucremos y tomemos el lugar que debemos tomar a tu lado. Ayúdanos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, la lección nos invita a volver al capítulo 7 de Josué, donde ya hemos analizado en los días anteriores el pecado de Acán, la suficiencia propia del pueblo por un momento también, y cómo al final el pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Pero me llama la atención y la lección nos ayuda a ver esto, los versículos del 7 en adelante del capítulo 7, y lo vamos a leer porque de aquí va a salir este principio teológico que necesitamos comprender siempre. Y dice así: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Me llama la atención esta cosa porque por un momento al principio de esta oración pareciera que Josué está en el mismo espíritu que ya hemos visto en los israelitas. ¿Por qué pasamos? ¿Para qué nos hiciste pasar y ahora nos vas a entregar? Pero pareciera como que al final, así lo veo yo, usted nos va a ayudar, como que Dios, el Espíritu Santo le ilumina y dice, pero al final lo que está en juego es tu nombre y qué harás tú a tu gran nombre. ¿Qué principio teológico hay aquí que debemos recordar siempre que está en juego en cuanto a las decisiones que tomamos, en nuestros pecados, los que cometemos, en cuanto a cómo vivimos el Evangelio? En el capítulo 7 recordemos que para Josué era un misterio la derrota que había sucedido al pueblo de Israel. Él no sabía lo que estaba pasando. Por supuesto, el relato que tenemos en la Biblia, en el registro bíblico, es posterior a los hechos que ocurrieron y sí nos deja ver a nosotros ya como lectores lo que va a suceder. Pero aquí Josué precisamente, él tiene la reacción natural que tiene todo ser humano. Cuando pasamos por una prueba, cuando pasamos por una dificultad, nuestra pregunta siempre es ¿por qué? Sí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué permites esto? Creo que eso es tan humano y yo he llegado a comprender, hermano Gerson, al menos es la comprensión que tengo hasta este momento, que Dios no se molesta por ello. No. Dios realmente nos entiende. Dios realmente acepta. Él sabe que nosotros solo somos carne y huesos, que finalmente somos polvo nada más. Y claro, hay una manera de decir esto que ya sería un desafío o una duda permanente, pero hay una reacción natural aquí. Josué no entiende lo que está pasando y repite las palabras que el pueblo de Israel lo hizo muchas veces ya como murmuración contra Dios, como queja contra Dios, no como una reacción natural ante un problema. Pero entonces Josué de repente recuerda algo, es que ellos están allí, ellos están en esa tierra, no por ellos, sino porque Dios los ha traído a ese lugar. Y esto es algo tan vital, tan importante. Cuando estamos pasando por una prueba, la gran pregunta ¿es algo que yo me busqué, yo pedí estar aquí? ¿Es algo que yo inicié o es algo que Dios ha permitido en mi vida? Si Dios lo ha permitido en tu vida, si Dios te ha llevado hasta ese lugar, puedes estar seguro que Dios te va a sacar de ahí. Amén. Es lo que pasó con los discípulos cuando Jesús les dijo, vayan al otro lado, después de alimentar a los 5,000, que finalmente era probablemente 4 o 5 veces más esa cantidad de personas.
que ese número, y allí tienen una tormenta tremenda, casi desde que se suben a la embarcación, toda la noche pasan en tormenta y preocupados por su vida. Jesús se les aparece después caminando sobre el agua en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la lección es, mira, si yo te di la orden que vayas al otro lado, vas a llegar al otro lado. Van a haber tormentas, van a haber tormentas. Entonces Josué recuerda eso y Josué dice, Señor, aquí hay un problema. El problema es que si nosotros desaparecemos de la tierra, entonces desaparece tu memoria. Somos el único pueblo en este momento que lleva gloria a tu nombre, que recuerda tu nombre, que está aquí porque tú lo has hecho estar aquí. Y si nosotros ya no estamos, Señor, entonces ¿quién? Ahora ya la preocupación de Josué no estaba centrada en él, sino que estaba centrada en Dios, en este gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo queda el nombre de Dios? Recordemos que en tiempos bíblicos el nombre está relacionado con el carácter. Sí. Entonces la gran preocupación de Josué era, Señor, ¿qué va a quedar registrado en la historia? Bueno, un Dios que de repente se apareció y un Dios que de repente eliminó al pueblo. Yo veo la misma actitud de Moisés, Sí. de preocupación, ya no por él. Al final, pues bueno, Señor, si somos destruidos, está bien, hasta aquí llegamos, pero ¿cómo va a quedar tu nombre? Qué bueno es saber que cuando nosotros en realidad tenemos una relación con Dios, ya podemos comenzar a entender, y ese aspecto es el que nos corresponde, lo que tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Pero note, no la va a causar el pueblo, sino que Dios mismo, que por su nombre va a obrar en favor de su pueblo. Y esto es maravilloso, Pastor Perla, pero yo quisiera todavía, a partir de eso, hacer una reflexión para nosotros. En el tiempo de ellos el contexto era bien claro. La gente pensaba que como los dioses eran locales, si este Dios, el Dios de Israel, era derrotado, era porque no era tan fuerte como los otros dioses. Incluso en la historia bíblica vemos que algunos se atrevieron a decir eso, con el caso de Ezequías, quiero decir. Por ejemplo, dijeron, si Dios me ha permitido a mí, Jehová igual me va a permitir entrar a Jerusalén y destruirla. Porque pensaban eso. Hoy, de alguna manera, las situaciones han cambiado. No lo vemos de esta manera territorial, pero cómo nosotros podemos, de alguna manera, influir en la opinión de los demás sobre el nombre de Dios. Porque recuerdo, para conectarlo con lo que dice Apocalipsis, que lo que está escrito en la frente de los 144,000 sellados es el nombre de Dios. ¿Qué papel entonces? Usted ya decía la vindicación, pero entonces ¿cómo podemos asumir ese papel? Mejor dicho, ¿cómo podemos asumir ese papel ya que estamos cerca de la segunda venida de Jesús? Recordemos que aquí tal vez podemos usar para nosotros la palabra testimonio. El testimonio que nosotros damos es tan importante. De hecho, ¿por qué Dios actuó contra Acán? A causa del testimonio que ellos estaban dando. Cómo Dios está desposeyendo o está quitando a estas naciones por los pecados que están cometiendo, pero en su pueblo se están cometiendo los mismos pecados. Claro. No es correcto, no es moral. Entonces Dios está interesado en que nosotros demos testimonio de Él. Cómo nuestra vida es transformada y cambiada cuando nosotros lo seguimos a Él, cuando seguimos y obedecemos su mandamiento, entonces nuestras vidas serán diferentes y eso será un testimonio para otras personas de que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios que se manifiesta. Ese es el propósito de nuestro testimonio personal. La vida cristiana no se basa solamente en una filiación religiosa, tener mi nombre escrito en el libro de la iglesia, ni solamente en aceptar unas enseñanzas. La vida cristiana es al final una relación viva con Cristo que se manifiesta en mis acciones y en mi relación con las demás personas. Y esto es lo que va a tener un poder tan convincente que no lo van a dar las palabras, simplemente una vida vivida de tal manera que refleje los principios de la palabra de Dios
va a ser el argumento más poderoso que podemos dar en favor de Cristo Jesús. Amén. Quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que nos volvamos más conscientes como Josué de que en nuestra vida lo que está en juego también es el gran nombre de nuestro Dios, para que podamos rendirle nuestro corazón a Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios maravilloso. Gracias te damos porque ahora nos damos cuenta que tú mismo, Señor, estás ocupado para establecer la justicia y la verdad y la misericordia para toda la humanidad, para todo el universo. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú nunca harás nada que contradiga a tu carácter benevolente de amor y de justicia. Ayúdanos a confiar en ti, a creer, Señor, cuando otros dudan, a mantener nuestra perspectiva en el lugar correcto y sobre todo ayúdanos a asimilar en nuestra vida ese carácter hermoso que tú tienes, Señor, para que en todas nuestras relaciones se refleje que somos tus seguidores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.